Tenemos el privilegio de recibir a un destacado especialista en administración pública, innovación del Estado y políticas públicas. Nos acompaña el PhD candidato a doctor Maximiliano Campos Ríos, licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Administración y Políticas Públicas por la Universidad de San Andrés, con estudios de posgrado en las universidades de Delaware y Georgetown en Estados Unidos. Es profesor universitario, investigador, consultor internacional y autor de diversos libros y publicaciones sobre modernización del Estado, inteligencia artificial y transformación digital en la gestión pública. Además, dirige la maestría en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y asesora organismos internacionales en tema de innovación gubernamental. Doctor Maximiliano Campos Ríos, bienvenido al programa Zona Libre, es un gusto tenerlo con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás, Fernando? Bien, Maxi, muchísimas gracias por estar un domingo, te vamos a robar unos minutos. Cuéntanos un poco, para comenzar, ¿quién es Maximiliano Campos Ríos y qué lo llevó a dedicar su carrera al estudio del Estado y lo que es las políticas públicas? Bueno, a mí siempre de chico me interesó muchísimo todo lo que tenga que ver con el sector público, todo lo que tenga que ver con el Estado, y sobre todo me interesó ver cómo podemos utilizar las nuevas tecnologías para mejorar la performance del sector público, de la burocracia y de las políticas públicas. Si hay una cosa que a mí siempre me molestó son los trámites eternos, llevar fotocopias por duplicado, por triplicado, los sellos, las colas, las filas, las esperas, y todo eso me llevó a, ya desde muy joven, trabajar primero académicamente, pero después desempeñarme en el sector público para tratar de mejorar un poco, bueno, cómo se vincula el Estado con las personas, dejando siempre a las personas en el centro y utilizando lo mejor de las nuevas tecnologías para mejorar, acelerar y profundizar la prestación de servicios. Cuando se habla de, y específicamente vos que sos un hombre, un catedrático universitario, un hombre formado en una universidad pública como es la Universidad de Buenos Aires, cuando se habla de modernizar el Estado, ¿de qué estamos hablando exactamente y qué significa para un ciudadano común que no entiende en este momento qué sería modernizar un Estado? Bueno, modernizar el Estado, hay veces que se confunde mucho porque piensan que modernizar simplemente es digitalizar. Entonces los gobiernos lo que terminan haciendo es pasarte un trámite que antes lo hacías presencial, con expedientes de papel, con documentos físicos, pasarlos al formato de internet, al formato digital. Eso es importante, está bueno, sirve, pero eso es digitalizar. Modernizar implica no solamente digitalizar, sino que cambiar el enfoque, simplificar, en resolver los circuitos administrativos del Estado para que las personas tengan que hacer cada vez menos trámites y la interacción con el sector público sea cada vez más sencilla y más simple. Allí donde existe un gestor es donde el Estado falla. Si vos necesitas una persona que sea, entre comillas, especialista para vincularte o hacerte un trámite, es porque el Estado diseñó mal ese proceso, diseñó mal ese circuito. Aquí en Argentina se necesitan gestorías para muchas cosas, ¿no? Para dar de baja un automotor ante un registro, para de repente presentar una declaración jurada ante ARCA, AFIP. Para diseñar cualquier tipo de trámites son muy complejos a veces, y eso es porque el Estado diseña mal. Entonces modernizar el Estado, en definitiva, implica repensar los circuitos, simplificar, desburocratizar, digitalizar y hacerle la vida más simple a las personas. Vos que has recorrido y recorres muchas partes del mundo, específicamente en este tema de modernizar el Estado, ¿cómo está América Latina en cuanto a lo que es la modernización de los estados? Bueno, América Latina es una región de contrastes, ¿no? Digo, es una región extremadamente asimétrica, con países ricos y con países pobres, y dentro de los países ricos tienes regiones, ciudades, provincias, estados que son ricos y que son pobres. Entonces lo primero que tenemos que decir es que América Latina es una región asimétrica. En algunos lugares están hablando de
Internet 5G, están hablando de blockchain, están hablando de inteligencia artificial, y en algunos lugares no hay ni siquiera cloacas y agua potable. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que tratar de elevar un poco la vara de la igualdad en términos de acceso a las nuevas tecnologías, de acceso a la infraestructura, como primera gran medida, y como segunda gran medida, hacer que el Estado sea más robusto, más sólido, más solvente a la hora de poder utilizar todas estas nuevas tecnologías. Hay países que lo están haciendo muy bien, países como por ejemplo Brasil, países pequeños como por ejemplo Uruguay, Chile tiene bastantes desarrollos interesantes, y bueno, y Argentina tiene una realidad asimétrica, ¿no? Tenemos provincias que tienen desarrollos muy interesantes de sus servicios públicos y de la automatización y de la implementación de nuevas tecnologías, y bueno, como te decía, tenemos provincias que recién están mirando esto de costado y se están sumando a esta nueva oleada, ¿no? Hoy precisamente hablando de lo que es la inteligencia artificial, hoy la inteligencia artificial está presente en casi todos los ámbitos. ¿Cómo puede mejorar la gestión pública sin poner en riesgo la privacidad de las personas el tema de la inteligencia artificial? Bueno, ese es un gran debate, te diría yo que hay que hacer doble clic ahí porque es el principal debate. Toda incorporación de tecnología, toda construcción de estos nuevos poderes implica una gran responsabilidad, y cuando estamos hablando del Estado, del sector público, estamos hablando de la tutela, ni más ni menos que de los datos de los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces, si de repente implementamos alguna tecnología de minería de datos, de explotación de datos, o de gemelos digitales, como por ejemplo ahora anunció el Ministerio de Capital Humano que quiere diseñar, tenemos que, sobre todo, tener medidas técnicas, medidas de infraestructura, medidas de ciberseguridad, para en principio resguardar la identidad de las personas, anonimizar las bases de datos, poder resguardar y securitizar todos los procesos y todos los circuitos, resguardar que esos datos no se utilicen para otras cosas que no sean el fin debido de brindar una política pública, que no haya fugas, que no haya hackeos, que después esas bases de datos no estén en el mercado negro para vender servicios o para que otras empresas puedan explotar esas bases de datos y generar un lucro indebido, básicamente con la privacidad de las personas. Entonces me parece que este tipo de tecnologías, si bien son importantes, su implementación no puede ser acrítica y tampoco puede ser a los tumbos, ¿no? Hay que desarrollar normativa, hay que desarrollar planes de expansión, de implementación, de gobernanza y sobre todo, lo que es más importante, la gobernanza de los datos. Maxi, vos que vas a diferentes plenarios, a diferentes establecimientos públicos, ¿vos crees que América Latina está preparada para incorporar lo que es la inteligencia artificial en los gobiernos o todavía tenemos grandes desafíos por delante? Bueno, tenemos grandes desafíos, ¿no? Creo que la gran parte de las buenas noticias, más allá de que estamos muy lejos en infraestructura, en capacidades y en capacidad de inversión en estos temas, es que este tipo de tecnologías cambian muy rápido. Entonces, el tiempo de adaptación y el tiempo en que tenemos los que vivimos en países en vías de desarrollo, en algún punto hacen que la escalera sea cada vez más corta. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Rápidamente países como Argentina, Perú, los del Cono Sur, los de Sudamérica, pueden, si transforman su servicio civil, y en ese sentido mención aparte, hay que invertir muchísimo más en todo lo que es capacitación y formación de los empleados y empleadas públicas, tenemos la posibilidad de implementar herramientas y desarrollar tecnologías de manera muy rápido, a un costo muy bajo y con una capacidad de aprendizaje que cada vez es más corta porque tú lo has visto, o sea, sale una tecnología, sale una empresa y a los 6 meses sale otra tecnología y le gana el mercado, ¿no? Tú piensas que, por ejemplo, ChatGPT, que ahora ha sido superado por Claude, no, digo, ChatGPT hace 8 años era una ONG que difícilmente le costaba levantar capital. No podía competir con la capacidad de inversión que tenían empresas grandes como Google, como Meta, como Microsoft, y sin embargo creó esta empresa OpenAI, creó ChatGPT, que es una herramienta de IA generativa, que seguramente todos tus oyentes y tú también conoces, y rápidamente en 2 años
consiguió tener 800 millones de usuarios. Piensa que para que Internet tenga 800 millones de usuarios hicieron falta casi 14 años y esta herramienta lo logró en 2. Entonces, cada vez las herramientas tienen su explosividad y su inserción de manera más rápida y esta es una gran oportunidad para los países. Maxi, ahora apelo a tu expertise, a ese hombre formado en lo que es las ciencias políticas, a ese hombre capacitado en lo que es las ciencias políticas. En Argentina se habla mucho de reducir el Estado. Desde tu experiencia, ¿el problema pasa por el tamaño del Estado o por su funcionamiento? No, yo creo que el gran problema del Estado en América Latina no es tanto su tamaño, esto no me canso de repetirlo y lo doy en entrevistas y lo he escrito, sino más bien la fragmentación. Los estados en América Latina son estados fragmentados por cuestiones institucionales, porque, qué sé yo, Argentina es un país con 24 subdivisiones subnacionales, son 23 provincias más la ciudad de Buenos Aires. Imagínate coordinar, por ejemplo, una política pública sanitaria. Nos tocó en pandemia, ¿no? Digo, estaban fragmentadas las bases de datos y de repente no sabíamos cuántas camas con respiradores artificiales teníamos. Teníamos de repente faltantes de camas, no sé qué decirte, en la ciudad de Paraná, y cruzando el río, en la ciudad de Santa Fe de la Veracruz, en la provincia de Santa Fe, había sobrante de camas. Y no había una base de datos, una inteligencia que pudiese asignar eso de manera equitativa, fortaleciendo una visión federal y nacional. Entonces tenemos un Estado muy fragmentado, y el principal problema de esa fragmentación se visualiza en la fragmentación de las bases de datos, ¿no? Cada organismo, cada agencia, cada ministerio, cada repartición tiene su propia base de datos, con su propia arquitectura, con sus propios protocolos, y bueno, esas bases de datos después, entre comillas, no dialogan y terminan siendo un problema para el ciudadano, porque cuando los datos no viajan, los que viajan somos las personas. Entonces, lo que termina pasando cuando tenés la base de datos fragmentada es que terminás convirtiendo al ciudadano en una suerte de cadete externo de la administración pública que lleva papeles de un lado a otro. Te piden la fotocopia del DNI, las partidas de nacimiento, te piden las partidas de divorcio. Yo que soy divorciado, cada trámite público que tengo que hacer, le tengo que mostrar la sentencia del divorcio al Estado. Quiero comprar una cochera, tengo que mostrarle la sentencia del divorcio al Estado. Esto es una locura. O sea, el Estado ya tiene todos estos datos, pero los tiene fragmentados. Y como les cuesta dialogar back office, es decir, puertas adentro, te terminan utilizando a ti y a todos los vecinos y vecinas como cebadores de papeles de una repartición a otra. Y esto es el gran problema de la administración pública en América Latina. No tanto su tamaño, sino su fragmentación. Vos que has recorrido y recorres el mundo, has recorrido América Latina por la misma profesión que vos tenés y el asesoramiento a diferentes instituciones del Estado, ¿cómo imaginas el Estado argentino dentro de 10 años y qué cambios veremos gracias a lo que es la tecnología? Bueno, difícil imaginar porque los tiempos de la política y la convulsión que genera estas narrativas polarizadas en América Latina, en el mundo, pero también en Argentina, no sabemos qué es lo que puede pasar, ¿no? Argentina es un país de grandes extremos, ¿no? Pasamos del Estado te cuida a la motosierra, entonces realmente no podemos predecir, pero sí podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la tecnología va más allá de la grieta y es una cuestión ineludible. O sea, prácticamente ninguna fuerza política, ya sea de izquierda o de derecha, en el mundo discute ya que hay que incorporar tecnología, que hay que tener expedientes electrónicos, que hay que hacer tramitación a distancia. Esto no se discute, esto no es de izquierda o de derecha, no estamos hablando de cosas polarizantes, pero bueno, cuando uno sabe el por qué, aparecen todos los cómo. Y yo creo que el cómo se implementa, con qué normativa, con qué regulación, con qué vinculación, con qué grado de, si se quiere, titularidad por parte del Estado, ya sea en convenio con el sector privado, ya sea regulando el sector privado, ya sea compartiendo espacios de producción y coproducción de tecnología con el sector privado, ese es quizá la gran pregunta
que nos interpela de cara a los próximos años. Lo que sí no hay lugar a dudas es que el Estado es un actor importantísimo, irreemplazable, que hay que formar al sector público, a los empleados y a las empleadas, y las personas también tienen que incorporar este tipo de tecnologías, porque ya la pregunta ya no es si se va o no incorporar tecnología, IA o diferentes tipos de soluciones, sino cómo, cuándo y con qué herramientas. Ahora apelo al catedrático universitario de diferentes universidades y diferentes cátedras que das. ¿Qué mensaje le darías a los jóvenes que quieren dedicarse a la gestión pública, a la política o a la investigación? Mi mensaje es que traten de formarse, que tengan curiosidad, que investiguen, que se hagan preguntas. En la sociedad de información hay un exceso de información. Todo el mundo tiene información, todo el mundo tiene datos, y si no tiene, se lo pregunta a una IA. Y creo que el gran diferencial de los seres humanos, los argentinos y argentinas, que se van a formar en los próximos años, de los jóvenes, sobre todo, es la capacidad de hacerse buenas preguntas. En el mundo de la información gana el que se hace mejores preguntas, el que piensa, el que reflexiona, utilizando una parábola futbolística, el que para la pelota, escanea el campo de juego y puede poner ese pase que se convierte en gol. Creo que los jóvenes tienen que entender que estas tecnologías nos interpelan desde lo más humano, donde la información se ha comoditizado, y lo que nos hace diferentes es la capacidad de reflexión, la capacidad de pensar y la capacidad de imaginarnos un mundo y un futuro mejor. Doctor Maximiliano Campos Ríos, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros en Zona Libre, y ha sido una conversación muy enriquecedora del presente y del futuro de el Estado y de la experiencia que usted tiene. Muchísimas gracias. A ti y a toda tu audiencia. Un abrazo grande, hermanos. Cuídate. Muchísimas gracias. Estuvimos hablando con el doctor Maximiliano Campos Ríos sobre lo que es la inteligencia artificial, sobre el beneficio de lo que es la inteligencia artificial y la aplicación en estos estados de América Latina. Así que vamos a una pausa y volvemos con el programa Zona Libre.